Hola compañeros, en esta oportunidad vamos a ver el tema de flujo en tuberías, resolviendo un ejemplo, trata de una tubería tipo sifón. ¿De qué trata el problema? Es de encontrar el coeficiente de pérdida K sub B que tiene esta válvula cuando ésta se encuentre parcialmente cerrada, reduciendo la descarga de circulación en un 50% cuando esta misma válvula esté completamente abierta. El tipo de válvula que está considerando el enunciado es una válvula tipo globo. Y por último vamos a dibujar la línea piezométrica y la línea de energía. Analizando los datos, tenemos que la tubería es de acero de 4 pulgadas de diámetro, tiene dos codos roscados de 90 grados, una entrada sobresalida y una salida sumergida. Como siempre, definimos el problema, anotamos todos nuestros datos. Aquí un dato importante, el dato de la rugosidad de la pared de la tubería, que para una tubería de acero es 0.046 milímetros. ¿De dónde obtenemos este dato? Es del formulario que les acabo de pasar, donde nos ubicamos en la tabla 7.1. Buscamos el material acero, utilizamos la condición de comercial nuevo, donde nos indica la rugosidad que es igual a 0.046 milímetros, que es la rugosidad que estamos utilizando. Otro dato importante, los coeficientes de pérdida local, que es por entradas, por accesorios como los codos y las válvulas. Un coeficiente de entrada igual a 0.8 por ser entrada sobre salida. ¿Dónde la tenemos? En nuestro formulario de coeficientes de pérdida local. Aquí tienen una entrada sobre salida, genera un coeficiente de 0.8. Tenemos un coeficiente de codo. ¿De dónde se obtiene? De esta tabla. Buscamos codos, 90 grados, normal. ¿De qué tamaño es nuestro diámetro? De 4 pulgadas, que indica un coeficiente de 0.64, que es el que observan en nuestro dibujo. Calcula el de la válvula abierta, como vamos a determinar como solución la válvula. En una primera instancia la válvula va a estar abierta, por lo tanto genera una pérdida de carga y esa es igual a 5.7. ¿De dónde sale esto? De nuestra misma tabla, válvulas, globo abierta, 4 pulgadas, 5.7. Seguimos, K de codo ya sabemos de dónde sale, para 90 grados igual, y K de salida igual a 1. Independientemente de la forma que tenga esta, es igual a 1. No depende de la geometría. Si está muy sobresalida, si está al ras de la pared del reservorio, no interesa. Siempre consideramos igual a 1. Entonces, como solución, vamos a determinar primeramente la velocidad de circulación con esta fórmula iterativa para una tubería simple que une dos reservorios. Esta fórmula la he sacado del temario, del texto guía del ingeniero. Se ubica en la página 54. Llegando a utilizar esta fórmula. Su demostración se explica en esta misma página. Pueden revisarla para saber de dónde sale. Para esto vamos a emplear este tipo de ecuación por ser una ecuación implícita, es decir, que la variable no se puede despejar en un solo miembro y después reemplazar todos los datos y obtener un resultado. La variable está en ambos miembros y es complicado de despejar, por lo que se emplea métodos iterativos como ser Newton-Raphson de segundo orden. Esos métodos los hemos visto en informática. El que empleamos nosotros y el que nos recomienda el ingeniero es el método del punto fijo, que se puede utilizar en cualquier calculadora científica normal. Para ello, guardamos primeramente cálculos repetidos en las variables que tenga nuestra calculadora. Bueno, nosotros
para resolver esta ecuación vamos a emplear el método del punto fijo, que consiste en tener inicialmente un valor de iteración, que en nuestro caso va a ser 1 metro por segundo, que lo vamos a obtener digitando en nuestra calculadora 1 y igual. Y vamos a anotar posteriormente, en base a las variables que hemos guardado y los datos de nuestra ecuación, toda la ecuación vamos a escribirla en la calculadora para que por último digitemos la tecla igual hasta que nuestro valor de b converja a un solo valor. Para ello vamos a utilizar nuestra calculadora Casio FX 570. Inicialmente vamos a guardar la variable a, 2 por 9.8 por 0.1016 dividido entre 14, shift STO A. Ahora sumatoria de K, que es 8.78 dividido entre 2 dividido entre 9.8, shift STO B. Tenemos la rugosidad, que es 4.6 por exponente a la menos 5 dividido entre el diámetro, que es 0.1016, y dividido a su vez entre 3.7. Y esto lo guardamos en C. Luego tenemos 2.51 por la viscosidad, que es 1.31 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.1016. Listo. Guardamos esto en nuestra variable D. Ahora vamos a emplear el método del punto fijo para resolver esta ecuación. Bueno, inicialmente vamos a dar nuestro valor inicial de iteración igual a 1 y igual. Y ahora escribimos la ecuación completa, que es 3 dividido entre 4 por ans menos 1 dividido entre 2 por, abrimos corchete, alfa A por 2 menos alfa B por ans al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio. Ahora todo esto multiplicado por el logaritmo de alfa C más alfa D dividido entre alfa A por, abrimos corchetes, delta Z, que es 2 menos alfa B por ans elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio. Se estarán preguntando por qué no estoy digitando la raíz. Es que la calculadora parece que no reconoce si está dentro de una raíz el término de la memoria temporal. Por eso está empleando elevado a la 1 medio. Teniendo esto, usamos corchetes del logaritmo y empleamos la tecla igual. Como ven, sale un primer valor, sale otro y va convergiendo hasta llegar a 1.852, que sería nuestro resultado. Ahora, para los que tienen la calculadora HP 50G, tal vez de sus hermanos o de algún conocido, tal vez ya no lo tengan porque es una calculadora obsoleta, vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación. Para empezar vamos a ir al modo, está el modo algebraico, vamos a cambiarlo al modo RPN, el número de formato de los números estándar, radianes, rectangular, y solo vamos a cambiar eso. Ahora vamos a escribir nuestra ecuación tal y como está. Para ello hacemos tecla naranja y O, donde dice EQW. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación, 3 cuartos. En sí vamos a escribir tal y como está. B es igual a 3 cuartos, todo esto por B menos 1 medio, todo esto por la raíz de 2 por 9.8 por
D dividido entre L, todo esto por delta Z. Vamos a caracteres, buscamos delta, tenemos delta, delta Z menos la sumatoria de los coeficientes de pérdida local, todo esto que multiplica a la velocidad elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Todo esto multiplicado por el logaritmo de la rugosidad E1 le vamos a poner porque si no va a reconocer que es el número neperiano, más 2.51 de la viscosidad B minúscula, todo esto dividido entre el diámetro multiplicado por la raíz de 2 por la gravedad por el diámetro, todo esto dividido entre L por delta Z, son sus caracteres, delta Z menos SK, todo esto multiplicado por la altura de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Tengo mi ecuación, lo voy a guardar en una variable, lo voy a denominar, abro comillas, escribo EQ1 y presiono STO, y ya está guardada. Ya tengo aquí, al presionar la tecla bar, tengo EQ1. Ahora hago Shift naranja y entro y digito la tecla número 7 que dice NUM-SLB. Aparece solve ecuación y entramos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos nuestra ecuación y ven, ya tenemos las variables que están involucradas en nuestra ecuación. La variable inicial de iteración para nosotros va a seguir siendo 1, el diámetro que es 0.1016, la longitud que es 14 metros, delta Z que es 2 metros, el SK que es 8.78, la gravedad que es 9.8, la rugosidad que es 4.6, exponente a la menos 5, perdón, y la viscosidad 1.31 exponente a la menos 6. Teniendo todos esos datos, me ubico en la casilla de velocidad y aprieto la tecla F6, que sería solve. Y ven, ya ha salido un valor. Como no se nota, voy a presionar la tecla E que nos dice info. Aquí ven, nos dice que es un valor preciso. Cuando aparece 0 es preciso. Si aparece sin reversal también sirve. Pero si aparece extremum, entonces quiere decir que no es un resultado correcto. Entonces, como ven, nos ha salido el mismo resultado empleando esta calculadora. Solamente que aquí hemos escrito directamente toda la ecuación tal y como está y solamente hemos tenido que anotar las variables, los datos que involucran a las variables de la ecuación. Ahora, compañeros, vamos a resolver la ecuación con la HP prime. Para ello, inicialmente nos vamos a crear variables como dz, que es igual a 2 metros. Voy a poner 2, shift x, sto, alfa, d, alfa, z. Voy a decir ok. Luego me voy a crear esta variable minúscula. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el solucionador, el solver que tiene la calculadora,
no me va a reconocer este tipo de variables y no me va a dejar escribir. Por lo tanto, es que he optado por esta solución. E1, Shift STO, al revés, ¿no? 4.5, Shift STO, alfa Shift, E1. Enter, creamos variable, sí, listo, y la viscosidad y la gravedad. Vamos a crear esos dos. 1.31 exponente a la menos 6, Shift STO, alfa B. Alfa B y Enter. Ok. Bueno, seguimos creando la variable g, que es 9.8, Shift STO, alfa Shift G. Enter. Creamos la variable g y la variable sk. Shift, no, antes de eso, del 8.78, Shift STO, alfa sk. Enter. Ok, ahora nos vamos a la tecla de APPS y entramos al solucionador. Colocamos editar y comenzamos a escribir nuestra ecuación tal y como está. B es igual a 3 cuartos de B por B, ¿no? Alfa B menos 1 medio de ¿qué? De alfa B de la raíz. Ahora 2 por Shift alfa G por alfa D. Todo esto entre L. Y todo esto multiplicado por, abrimos paréntesis, delta Z, que en nuestro caso es dz, menos sk, tenemos S, aquí está K, por la velocidad elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces G. Y ahora es todo esto multiplicado por la rugosidad dividido entre 3.7 por el diámetro. Todo esto sumado 2.51 por la viscosidad B minúscula. Todo esto dividido entre alfa D multiplicado por, si observan, esta raíz es igual a esta otra. Entonces lo que vamos a hacer es copiar para ahorrarnos el tiempo de escribirla manualmente. Entonces empleamos, aquí decimos Shift, Copy, nos pide un inicio, nos situamos antes de la raíz, ponemos inicio, nos vamos al final de la raíz, ponemos final. Ponemos copiar, ya está copiado. Ahora nos vamos donde hemos quedado y le ponemos Shift y la tecla menú, que es paste, y lo copiamos. Ya está todo escrito en nuestra ecuación tal y como se encuentra en nuestra diapositiva. Ponemos Enter. Se ha tiqueado automáticamente el check y nos vamos, apretamos esta tecla que dice Num. Y ya ven, nos aparece como igual como en el HP, las variables que debemos iniciar. 0.1016 el diámetro, delta Z es 2, 8.78, la longitud es 14, ¿no? La velocidad, como hemos dicho, 1. Ahora únicamente apretamos Soluk. No, perdón, en B teníamos que apretar Soluk. Y nos sale 1.8518, que es 1.852. Lo mismo que habíamos determinado con nuestra calculadora normal y con nuestra calculadora HP50G. Y también podemos presionar Info, donde nos dice 0. Si es 0, quiere decir que es un resultado correcto. Si dice Sync Reversal, también es un resultado correcto. Y si dice Extremum,
quiere decir que ese resultado no es correcto. Es un resultado que ha ido convergiendo, pero se ha alejado de la solución real. Bien, compañeros, como habrán podido observar, podemos resolver con las tres calculadoras, una Casio normal, una HP 50G y una HP Prime. Los tres arrojan el mismo resultado. La HP Prime y la HP 50G tienen la ventaja de que estas ecuaciones que ya hemos escrito ya están guardadas en su memoria y se pueden volver a utilizar en cualquier momento, lo que no ocurre con la calculadora Casio, pero sí es una herramienta importante a la hora de calcular. Prosiguiendo, que el inciso A era calcular el caudal para cuando la llave está totalmente abierta, entonces empleamos la ecuación de continuidad, que es velocidad por pi cuartos por diámetro al cuadrado, resultando 0.01501 metros cúbicos por segundo, aproximadamente 15 litros de circulación a través de la tubería, 15 litros por segundo. Ahora vamos a determinar K sub B de la válvula. La condición era que esté media cerrada, permitiendo una circulación del 50% cuando esta llave esté abierta. Por lo que para determinar K sub B vamos a emplear la ecuación de la energía entre la sección de control A y la sección de control B correspondiente a las superficies libres de los dos reservorios, donde simplificando, haciendo las simplificaciones respectivas, anulando presiones atmosféricas, como también velocidades, tampoco hay bomba ni turbina, llegamos a determinar que el desnivel entre los dos reservorios es igual a las pérdidas de carga totales, que son las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. De esta manera, reemplazando las relaciones respectivas a las pérdidas por fricción y pérdidas locales, en función del caudal, tenemos que delta Z es igual a esta relación. Despejando por último el coeficiente K sub B, se tiene que K sub B finalmente es igual a esta relación, donde el caudal E debe ser el 50% de este caudal Q y F50 debemos determinar con la ecuación de Colebrook. Ahora bien, vamos a calcular el caudal al 50%, que es nada más 0.5 por Q. Y eso lo vamos a guardar en la variable E de nuestra calculadora. Por lo que llamamos a nuestra calculadora y decimos que previamente he guardado en la variable F la velocidad y voy a calcular con la ecuación de continuidad el caudal cuando la llave está totalmente abierta. Multiplicándole por 0,5 estaría indicando que este caudal está pasando cuando la tubería está parcialmente cerrada. Y lo guardo en la variable E, como ya había indicado. Ahora determino F con la ecuación de Colebrook. Llamo de nuevo a mi calculadora. Y el comienzo es, primero escribo mi dato inicial, 0.02, y lo guardo en la memoria temporal, con la tecla igual. Ahora escribo mi ecuación. Menos 2 por el logaritmo de la rugosidad, que es 4.6 por 10 a la menos 5, dividido entre 3.7, dividido entre 0.1016, más 2.51 por la viscosidad, que es 1.31 por 10 a la menos 6, por el diámetro, que es 0.1016, por pi. Todo esto dividido entre 4 veces por el caudal al 50% que lo hemos guardado en la variable E y por la raíz de, no vamos a emplear raíz, sino vamos a elevarlo a la 1/2. Ya os he explicado por qué, porque a veces la calculadora no acepta ese tipo de escritura.
Ahora lo vamos a elevar todo a la menos 2. Ahora vamos a presionar la tecla igual para hacer las iteraciones respectivas. Presionamos hasta que converja a un solo valor. Y ahí ya converge. Ahí todo convergió a este valor. Bueno, revisando, hemos hallado el mismo valor con el otro método. Yo lo he hallado este método en el software MathCAD. Ahora vamos a determinar K sub B. Sumatoria de K sería todas las pérdidas locales, excluyendo el coeficiente por válvula. Y reemplazando en nuestra relación anteriormente obtenida, llegamos a determinar que K sub B es igual a 39.733. Observen que mientras la llave está más cerrada, produce mayor pérdida de carga, porque tiene un coeficiente muy alto. Ahora vamos a determinar la velocidad para el 50% del caudal, que es igual a 0.926 metros por segundo. Ahora tenemos los resultados obtenidos con las tres calculadoras. Podrán ver que son exactamente iguales. Ya ser más diestro para resolver rápidamente este tipo de ecuaciones ya depende de la práctica de cada uno. Les dejo como tarea practicar con la HP50G o con la HP Prime resolver este tipo de ecuaciones. Como también los que tengan la calculadora Casio, tratar de afinar el uso del método del punto fijo. Ahora seguimos. Vamos a dibujar como último inciso la línea piezométrica y la línea de energía. Me he hecho estos dos cálculos auxiliares para determinar cada pérdida a medida que va la tubería y fluye el agua a través de ella. Para empezar, vamos a dibujar la línea de energía, que no es más que la superficie libre del agua de nuestro primer reservorio. Ingresando a la tubería el agua, tenemos una pérdida por entrada que es 0.8 por la altura cinética. Obteniendo este valor, dibujamos una línea recta que desciende a partir de la superficie libre. Una pérdida por fricción por los 4 metros de longitud de tubería, igual a 0.04 metros. Dibujamos eso también. Una pérdida local por codo, teniendo este valor, dibujamos eso también. Una pérdida por fricción a partir del codo hasta la válvula, suponiendo que hay 2 metros entre esos dos puntos, dos accesorios, dibujamos lo siguiente. Ahora, tenemos la pérdida por la válvula, que es 39 veces la altura cinética. Resulta ser 1.74 metros. Una apertura por fricción de 1 metro hasta llegar entre la válvula y el codo. Dibujamos también un descenso, un desnivel entre este punto y este punto de 0.01 metro, que es 1 centímetro. Llegando al codo, otra vez otra pérdida de este valor. Y tenemos por último, tenemos la pérdida por fricción de 7 metros. Y por último tenemos la pérdida local en la salida, que es este valor, y lo graficamos como la altura de velocidad al final, que se va disipando hasta llegar a la superficie del agua. Observen que sumando todas las pérdidas, obtenemos 2 metros, que es justamente el desnivel entre las superficies libres de los reservorios, que nos indican que es la energía que disponemos. Ahora, para graficar la línea piezométrica no es nada más que graficar la línea paralela a esta línea de energía, donde la separación vertical no es nada más que la altura de energía cinética. Observen que un sifón siempre posee todo el recorrido de la tubería, tiene presiones negativas. ¿Por qué? Porque se crea un vacío para que el agua se pueda circular. Bien, observen también que tienen la misma pendiente. No está más pronunciado, tampoco está menos pronunciado. Ambos tienen la misma pendiente por tener el mismo diámetro. Ahora, no es necesario en su examen que dibujen detalladamente como lo he hecho yo. Solamente que tengan la idea
dónde están las pérdidas localizadas, cómo es la pendiente de la línea de fricción y un pequeño esquema. Solamente eso. No se asusten. Tal vez han visto el video muy largo, por lo que no es necesario que hagan a tan detalle la línea de energía y la línea de piezométrica. Simplemente tengan un esquema bien con las ideas centrales de estas dos líneas. Bueno, compañeros, gracias por su atención. Cualquier duda me consultan. Gracias.